Gracias al Dios Todopoderoso, Jesús, mi Señor, mi Salvador y mi guía. Y como siempre inicio con la palabra de Dios, Jeremías 29:11. Yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma nuestro Dios. Son planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles futuro y esperanza. Gracias, Señor, por cuidarnos y protegernos. Miren, hoy a las 7:30 de la noche en el auditorio de la Iglesia Cristiana Palabras de Vida es el servicio memorial en recuerdo de mi hermana Publia Iluminada Cabral, mami, 7:30 de la noche. La Iglesia Palabras de Vida está ubicada en la calle 26 de enero número 3 en Bella Vista. Así que todos los que quieran acompañarnos, ahí estaremos esta noche a las 7:30 en el servicio memorial en recuerdo de mi hermana Publia Iluminada Cabral, mami. Hoy es 11 de septiembre. Hay dos 11 de septiembre importantes en la historia de América. Lógicamente hubo un 11 de septiembre, el golpe de Estado contra Allende en Chile, que se manejó y que como los Estados Unidos tuvieron una participación directa, la CIA fue la que lo propició de manera directa, se manejaba con un criterio, digamos, medio parcial y medio escondido en algunas partes. Cuando vino el 11 de septiembre del 2001, que fue el atentado terrorista condenado por todo el mundo, dirigido por Al Qaeda, y que prácticamente cambió la faz de la humanidad y la forma de ver este tipo de cosas. Este 11 de septiembre ha significado y de alguna manera, digamos, opacó el otro 11 de septiembre por la dimensión, por la característica y porque fue un atentado en contra de la principal potencia del mundo, con argumentos absolutamente sin ninguna validez, llenos de odio, llenos de actitudes terroristas, y que costó la vida, según las estimaciones, a más de 3.000 personas. Este 11 de septiembre del 2001 significó para Estados Unidos una situación muy dolorosa, para el mundo también, no solamente por la cantidad de muertos, por la cantidad de heridos, por la destrucción y por lo que significó, sino por el hecho de que esto marcó prácticamente a esta nación y al mundo, y lo obligó de alguna manera a actuar de manera ya un poquito más fuerte frente a una escalada que se estaba dando en el mundo de terrorismo, de una serie de personas que, amparadas en ideología, en religión o en lo que fuese, estaban cometiendo atrocidades y barbaridades, incluso muchas veces contrarias a los mismos que ellos de alguna manera les sirve de fundamento o planteamiento. Al Qaeda estaba desarrollando una serie de células terroristas en varios países musulmanes, en varios países árabes, especialmente en Afganistán, y apoyado por algunos otros países también que veían, no solo en Al Qaeda, sino en un grupo de revolucionarios o personas contrarias a Estados Unidos, personas que podían apoyar y auspiciar desde el punto de vista tanto de respaldo estatal como respaldo económico, y lógicamente eso llevó a que tuvieran esta eficacia en esta situación. Haber desbaratado el World Trade Center, las famosas Torres Gemelas de Estados Unidos, fue un golpe que de alguna manera quitó, es lo que querían los terroristas, la imagen de supremacía de los Estados Unidos, pero eso lógicamente se revirtió, porque ninguna acción desarrollada con mal termina bien. Entonces, esto significó para Estados Unidos actuar de manera fuerte. El presidente George W. Bush se vio, digamos, en la obligación, en la necesidad de actuar muy fuerte, y hubo dos acciones bastante agresivas y duras fruto del 11 de septiembre del 2001. Una fue la invasión a Afganistán, el 7 de octubre del 2001, que conllevó, ¿verdad?, una guerra súper sangrienta que todavía incluso se mantiene. Y la otra, la invasión a Irak. La invasión a Irak, el 20 de marzo del 2003, una acción que, si bien, lógicamente, todo el mundo quería que los Estados Unidos enfrentaran de manera firme este terrorismo internacional que no tiene justificación y que lo que está haciendo es daño, pero evidentemente que se manejó con un criterio muy mal manejado, porque se hizo en base a una mentira hecha a la ONU y al mundo. O sea, fruto de querer justificar la acción en contra de Irak, los Estados Unidos actuaron de manera absolutamente incorrecta en ese caso. Es decir, usted no puede hacer una invasión contra una nación
para buscar terroristas, pero poniendo un argumento, como decían ellos, que habían armas químicas, lo cual era mentira. Esa es una de las grandes debilidades que, lógicamente, como son los Estados Unidos, nadie podía enfrentarlo, porque en la ONU ellos son los que mandan, pero evidentemente tanto la ONU como la mayor parte de los países del mundo no respaldaron esa parte. Es decir, que el 11 de septiembre, el 11 de septiembre del 2001, condenado por todo el mundo, y una acción que evidentemente no puede ser respaldada, no puede ser respaldado el terrorismo desde ningún punto de vista, pero tampoco pues, se pueden hacer acciones contrarias a lo que debe ser la lógica del funcionamiento de la humanidad, y en este caso de las Naciones Unidas y de la relación entre los pueblos. Y aunque todos lamentamos profundamente lo que significó para Estados Unidos y sobre todo para la población, para la economía, para la perspectiva, para el cambio que se dio en la faz del mundo, evidentemente que no podemos respaldar esta acción de Estados Unidos actuando en base a una mentira para invadir a Irak. A partir del 11 de septiembre del 2001, el mundo es diferente, empezando por los que visitamos Estados Unidos, o sea, Eury, la seguridad. Permíteme dar esta información. Dos trenes colisionan en Suiza. Aproximadamente 19 heridos, la noticia está en curso, la información está en desarrollo, vamos a buscar más información para adelantarle, pero como hay muchos ciudadanos dominicanos que residen en este país helvético, vamos a seguir buscando datos para mantenerlo informado. Lo mismo que Yuri Rodríguez me informa que en el aeropuerto de Frankfurt hubo un ataque con gas y hay varios heridos y parece que hay una situación ahí un poco complicada en Alemania, Frankfurt. Todo eso tiene que ver con lo que tú estás comentando. Correctamente, cómo cambió el mundo de ahí en adelante. Entonces, decía que en el caso específico de Estados Unidos, las regulaciones desde el punto de vista de la seguridad se hicieron súper excesivas, como es lógico. Incluso para los que viajan a Estados Unidos se puso un poquito más complicado, todavía es un poquito complicado viajar a Estados Unidos, y para el mundo también, como decía Pablo, todas estas cosas posteriores, es decir, ahora el Estado Islámico y todas estas cosas del terrorismo a escala mundial, es fruto de alguna manera de los resultados del 11 de septiembre del 2001. El mundo hoy vive una situación de tensión en términos de ataques terroristas. ¿Por qué? Porque fruto de esto, o sea, nada podía imaginarse que los terroristas podían atacar el centro del capitalismo mundial, quitar una imagen como las Torres, matar tantas personas en pleno territorio norteamericano. A partir de ahí, entonces, ha sido más fuerte la respuesta de parte de Estados Unidos y sus aliados, y entonces lo que está sucediendo en el mundo es que el terrorismo está tratando de hacer ya no acciones tan grandes y combinadas, sino acciones, digamos, de terrorismo pequeño, con cada día inventando más cosas, como todos estos hechos que se han dado en Europa, en la mayoría de las capitales europeas, de ataques individuales a través de carros, de camiones o situaciones individualizadas, porque evidentemente, fruto de la seguridad a partir del 11 de septiembre del 2001, es muy difícil desarrollar acciones, como ha avanzado la tecnología, como ha avanzado la seguridad, como han avanzado los mecanismos de investigación. Entonces lo que se lleva es al sacrificio personal o acciones cada vez inventando más, tratando de provocar daños y que no sean atacados antes estos terroristas. Este estado de tensión, de alguna manera, que está viviendo el mundo es un resultado directo o indirecto, como usted lo quiera ver, de ese 11 de septiembre del 2001. El otro 11 de septiembre es el 11 de septiembre de hace 44 años, de 1973. Un golpe de Estado en contra del presidente Salvador Allende, que había ganado las elecciones, un presidente socialista que había creado la teoría, de alguna manera, y la práctica de que era posible llegar al poder, contrario a como en ese tiempo que estaban, ¿verdad?, sobre todo las muchas guerrillas en América Latina, muchos movimientos revolucionarios que decían que había que tomar el poder por la vía armada. Él empezó este modelo, él era parte del Partido Socialista, y había la Unidad Popular, que era el grupo de sectores progresistas de Chile, donde estaba el Partido Comunista, una parte del Partido Demócrata, muchos grupos progresistas de Chile, y lograron, a través de las elecciones, derrotar a la democracia cristiana, y Allende, que había sido 3 veces ya senador, y que era un hombre con una gran popularidad, un médico famoso en Chile, logró llegar al poder. Pero lógicamente las estructuras quedaron prácticamente intactas.
Como llegó por la vía de las elecciones, no fue una revolución, no pudo transformar la estructura propiamente dicha del poder en Chile, y poco a poco se fue erosionando. Los Estados Unidos, la CIA, que entendían que un gobierno socialista, o sea, después de Cuba no podía haber otro, y mucho menos de esa manera, porque eso era un contagio también para que las fuerzas progresistas tomaran ese camino, y tal vez, como sucedió 20 o 30 años después, en este tiempo, una gran cantidad de sectores progresistas pudiera llegar al poder por la vía de las elecciones, pero frustraron ese proyecto. ¿A través de qué? Primero, una escalada económica, de asedio económico, de una serie de caos económico, muchas huelgas, muchas movilizaciones, los sectores tanto de poder en términos económicos como en términos políticos como militares, hasta que el 11 de septiembre de 1973 ya dieron el golpe militar, hicieron que Allende se suicidara. De ahí en adelante fue un desastre para Chile, porque desde el punto de vista humano, más de... Un momentito, Edri, para que concluya. El sol de la mañana. Tropigas te da la hora. 8:30 de la mañana. Tropigas, el gas de los dominicanos. Vino luego una dictadura militar encabezada por Augusto Pinochet, uno de los grandes atrocidades que ha dado la humanidad, que mató más de 20, 30 mil personas. El exilio se fueron más de 1 millón de chilenos, prácticamente desarticuló lo que era una historia de desarrollo institucional muy válida para Chile. Fue cercenada por esta dictadura que, lógicamente, le llegó su momento también, después de mucho enfrentamiento también militar. Los sectores que enfrentaban a Pinochet entendieron que había una forma de sacarlos, las condiciones internacionales cambiaron y lograron entonces derrotar en un plebiscito a Pinochet y luego ganar las elecciones. Y desde ese momento hasta acá, salvo un solo periodo, el periodo anterior, las fuerzas progresistas de Chile que enfrentaron la dictadura de Pinochet han estado dirigiendo Chile y lo han estado dirigiendo de manera correcta. Esta experiencia, ojalá que este hecho del 11 de septiembre de 1973, que es otro 11 de septiembre sumamente importante para América Latina y para la humanidad, sea permanente la enseñanza que nos dio, que por encima de todas las cosas hay que tratar siempre de mantener unidad para mantener el desarrollo, y que bajo ninguna circunstancia hay que ni usar la fuerza, ni la violencia, ni el odio para desarrollar una nación. El sol de la mañana.